Valor de las funciones trigonométricas para ángulos de 30, 45 y 60 grados. Bien, este tipo de funciones trigonométricas se llaman de funciones trigonométricas para ángulos notables. Se llaman ángulos notables porque su valor se puede calcular utilizando algunas operaciones aritméticas y geométricas. Bien, vamos a empezar con las funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a partir del hecho de que tenemos un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Como consecuencia, los ángulos internos adyacentes a los lados iguales también son iguales. Y por geometría elemental nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180, y como esos tres ángulos son iguales, entonces cada ángulo vale 60 grados. Entonces, este ángulo del vértice A vale 60, este ángulo del vértice B vale 60, y el ángulo que está en el vértice C vale 60. Bien, ahora vamos a trazar una mediatriz. La mediatriz es el segmento, la perpendicular en el punto medio de un segmento de recta. Entonces, esta línea es una mediatriz, es decir, que divide al segmento AB en dos partes iguales. Es la perpendicular en el punto medio del segmento AC y divide al segmento AC en dos partes iguales. En el triángulo equilátero, la mediatriz y la bisectriz coinciden. Entonces, la bisectriz es el segmento de recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Es decir, que este ángulo que mide 60 queda dividido en dos partes iguales, es decir, 30. Entonces aquí quedaría 30 grados, 30 grados. Recordemos, adicional, que el punto de intersección de las mediatrices se llama circuncentro y es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo, y el punto de intersección de las bisectrices se llama incentro y es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo. Eso lo vimos en otro video. Bien, concentrémonos ahora en calcular las funciones trigonométricas para 30 grados. Vamos a suponer que este segmento de recta mide A, mide L, vamos a llamarlo L. La distancia entre A y C equivale a L. Y la distancia desde aquí hasta aquí, entonces como es la mitad, entonces sería L medio. Si esta distancia AC vale L y es un triángulo equilátero, quiere decir que los tres lados valen L. Entonces, este es una perpendicular, por lo tanto el ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces tengo la distancia esta que es L, esta es la mitad que sería L medio, y me faltaría hallar esta distancia que la vamos a llamar H. Esta altura, la altura H, no la conozco, pero la puedo calcular. Como aquí se forma un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular este cateto. Entonces, nosotros podemos decir que el lado H al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso es L, menos el otro cateto al cuadrado, es decir, L medio al cuadrado. Resolvemos. H cuadrado es igual a L cuadrado menos, aquí sería L cuadrado sobre 4. Entonces, si yo coloco aquí, multiplico por 4 y divido por 4, no se altera. Entonces, H cuadrado es igual
como tienen el mismo denominador, es 4. 4L a la 2 menos 1L a la 2, eso me da 3L a la 2. Saco raíz cuadrada en el lado izquierdo y saco raíz cuadrada en el lado derecho. Utilizo la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la división. Entonces me quedaría este 2 y el radical se cancela. Entonces aquí quedaría h es igual a raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 no es exacta, queda dentro del radical. La raíz de L a la 2 es L y la raíz de 4 es 2. Este es el valor de este cateto. Ahora, con el valor de este cateto ya tengo los tres lados.